Como hemos dicho al principio, en la introducción, Dios es un Dios asombroso. Yo no sé si os pasa a vosotros, pero a mí todos los primaveras me pasa lo mismo. Yo veo el Lilo delante de nuestra casa o en la subida por Pisones. Yo digo, es increíble si hace unos meses estos árboles estaban muertos. Muertos estaban. O sea que no había ni una hojita ni nada de nada. No se sabía si iba a salir algo por ahí algún día. Y otra vez hay una resurrección de flores, de potencia, de verde. Brota la vida. ¿Estamos de acuerdo? Aquí tenemos otro fenómeno que de aquí de Burgos, el espolón. Todos sabéis dónde está el espolón, ¿no? Bueno, Francisco Javier, que es de aquí, ¿verdad? Bienvenido. Él sabe lo que es el espolón. Y cuando yo paso por ahí, digo, pero están locos estos del ayuntamiento. Perdón, es una forma de hablar para mí y para adentro, ¿no? No es que les tengo por locos, es una forma de decir, ¿no? Pero están locos que han cortado estos árboles, no. Ya que están muertos, les han matado. O sea, que de ahí cómo va a salir algo. O sea, están totalmente pelados. Ni una ramita han dejado. Está el tronco y las ramas que tienen nudos, que parece que tiene, no sé, un tipo de cáncer o algo así, en las ramas, una cosa anormal, ¿no? Hablando de ignorancia, ¿no? Ves aquello y dices que esto se acabó, o sea que estos están muertos y matados. Y vas ahora un poco más adelante y ves cómo brotan los plataneros, se llaman aquí por su color de plata en la corteza, y dices, pero es posible, otro año más, están brotando y unen las ramas y hacen que sea como un techo de hojas que cuando pega el sol aquí, también pega el sol en Burgos, pues no te asfixies por el calor abrasador que hay en tiempos de verano. Y han hecho una maravilla con esos árboles. Pero es porque hay un Dios asombroso por detrás. Bueno, hablando el otro día del embarazo con alguien, pues pensé que voy a sacar el tema y voy a investigar un poco. A mí me gusta analizar, me gusta la ciencia, me gusta todo lo que es bioquímica, etc. Entonces, el esperma aquí, vemos, es una imagen de esos microscópicos, no sé qué, y el óvulo, pues se me ocurrió pensar cuánta información contiene un esperma si lo contáramos en palabras escritas en español. O sea que tiene información, no tiene información de palabras como en español, pero tiene el ADN, que son palabras en secuencias que hace que una persona sea rubia, sea morena, sea alta, sea baja, sea una persona de un tipo o de otra, de aquí, que se puede ver que aquí hay un padre y una madre detrás porque han salido de un esperma, de un óvulo. ¿Sabéis cuántas palabras contiene un esperma? Si lo contáramos por palabras la información. En cantidad son 750 megabytes de información, que se convierten en 120.000 palabras escritas correctamente en español. 120 millones de palabras. Un esperma. Y como el óvulo tiene exactamente la misma cantidad, pues otros 120 millones de palabras. Y la primera célula nuestra tenía 240 millones de palabras de información para poder saber esta célula qué hacer. ¿Cómo hacer que salga una oreja por aquí y otra aquí enfrente? Y no aquí en el codo, por ejemplo, que también se puede escuchar, ¿no? Pero no sería lo mismo. Y la nariz en la mitad, no por el cuello aquí. Os reís, pero ¿por qué no? ¿Cómo es posible que una célula sepa dónde tiene que poner los pelos aquí y los ojos? Bueno, y todo el ser de una persona. Es impresionante la información.
¿Y por qué sirve pensar en esto? Porque habla de lo asombroso que es nuestro Dios. Porque es imposible que esta información inteligente se crea y se junte por casualidad. Es absolutamente imposible científicamente hablando. Claro, nosotros podemos hacer una réplica, hacemos un robot, por ejemplo, con inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial no es nada más que la inteligencia tuya, la tuya, la tuya, la tuya, del otro, de todos los tiempos, toda la información que nosotros hemos creado, lo metemos en un ordenador y este escupe luego una cosa que saca de ahí. Es como aquí, 120 millones de información bien ordenada, con otros 120 millones de información en una célula nueva de un ser humano, hace que salga el ser humano. Pero un robot no ha conseguido eso todavía, ¿eh? Y lo va a conseguir, pero nuestro Dios ha hecho eso. Ha creado la información porque Él es palabra. Él es inteligente, Él es sabiduría, Él es eterno. Y ha donado, para decirlo así, a esta creación información para crear las maravillas de las maravillas, que no nos olvidemos. Y cuando dice el Evangelio de Juan que Jesús es la palabra de Dios, estamos diciendo que Dios ha venido, el que habló al principio, que hizo todas las cosas y todo fue por medio de Él. Él ha venido y se ha hecho uno de nosotros para hablarnos, y su palabra tiene poder. Tiene poder para resucitar a los muertos, por ejemplo. A los muertos espirituales y los muertos también físicamente. Y de eso vamos a ver hoy que Jesús está hablando. Ahora, si vemos a Jesús hablando de todas estas cosas y nos imaginamos a unos judíos, sacerdotes, fariseos, estudiosos de la ley, yo lo veo en la película que vamos a ver, que les habla lo que les dice, digo, pero ¿cómo es que no le han cogido por el cuello y le han apedreado ahí mismo? ¿Por qué han esperado tanto tiempo? O sea que Jesús tiene que haber sido tan impresionado, tan asombroso, que no se atrevieron ahí mismo a matarlo. Tuvieron que esperar bastante más adelante, con falso testimonio, porque Jesús y Dios es asombroso. Porque vamos a ver lo que tenemos aquí en un dibujo. Es el que más me gusta para explicar cómo una persona pasa de estar separado de Dios, que es a la izquierda, Dios está afuera, tiene influencia, percibe la persona que Dios existe, es una persona que reza a Dios, es una persona que confía en Dios, que cree que si se muere va a resucitar, es una persona que tiene conciencia de la moral, pero ¿dónde está Dios en su vida? Está muerto para Dios, está separado de Dios. Como el espíritu cuando se separa el cuerpo está muerto, así también esta persona está muerta espiritualmente. Porque sí que existe como persona, pero su espíritu está separado de Dios, por lo cual está muerto. Pero aquí abajo tenéis mi famosa foto de Jerusalén, ¿verdad? Ante la tumba de Jesús vacía, porque Jesús resucitó de los muertos al tercer día. Y Él es el primer ser humano en la presencia de Dios, en el cielo. Ahí está Jesús, como garantía que tú y yo somos invitados, somos apuntados para estar allí con Él eternamente. O con Él aquí en la tierra, que Él crea nueva para estar con Él. Y la maravilla de que pueda haber de un tronco metido en la tierra, fruto como la uva, y que se puede beber, esto es otra cosa asombrosa. El otro día vi un árbol en un documental y decían, al día este árbol transporta 400 litros de agua desde las raíces para arriba, 45 metros de altura. Bueno, cosas impresionantes. Y lo que más impresionante que he visto yo, que los voy a contar porque no me lo puedo callar, es un calamar en el huevo, que la madre dejó por ahí, pero no está ahí, indefenso. No tiene madre que le enseña, no va a la escuela, pero habrá que ver lo que sabe, lo han filmado.
Entonces viene uno de esos peces que le encantan los huevos, el calamar, embrión, en el huevo, una cosa diminuta, se hace invisible. Primeramente porque se da cuenta que hay un enemigo, y ¿quién le ha dicho que es un enemigo que se acerca? Y segundo, sabe lo que tiene que hacer, se hace invisible. ¡Wow! Y eso no es nada. Viene un tiburón que no le importa si lo ve o no lo ve, sino el tiburón escucha el latido de su corazón. Entonces, ¿cómo te escondes? ¿Cómo te haces invisible? Pero si no te sirve para nada. ¿Qué tiene que hacer el calamar? Apagar el latido del corazón. ¿Lo sabe hacer? Pues sí, señora, lo sabe hacer. Apaga el tiempo necesario, el latido de su corazón, para que el tiburón pase de largo. Esas son cosas asombrosas. Y hay un nuevo documental que habla de todo está conectado, digamos, como hemos dicho, el invierno hasta el otoño, todo está conectado, desde el norte, polo norte, hasta el polo sur, hasta, digamos, el oso polar, hasta aquí la ardilla, en la Quinta, aquí en Burgos. Todo está relacionado, no es una competencia a ver quién es el más veloz para sobrevivir, el más listo, porque la evolución es eso, eliminar al débil, sino es cooperación entre todos, cooperación. Bueno, porque Dios es asombroso y nos ha dejado una creación asombrosa. Lo asombroso es que los judíos, los estudiosos de su tiempo, estaban pensando y haciéndose preguntas como buenos teólogos. Nosotros en sábado tenemos que descansar. Dios nos lo mandó. Ningún trabajo de nada. ¿Os acordáis del domingo pasado, no? ¿Verdad? Impresionante lo que tenían como comprensión el descanso el sábado. Pero la pregunta teológica típica es, ¿y Dios? ¿Y Dios? ¿Lo que nos manda, Él mismo lo hace? Llegar a la conclusión teológica y lógica que es imposible que Dios descanse, porque ¿quién sostiene el universo? ¿Y quién hace que los bebés nazcan, que hay en nacimiento? ¿Y quién resucitaría a los muertos si hiciera falta en sábado? Resucitarlos. Así que lo tenían claro que Dios en sábado no descansa, es el único que trabaja. Y resucita a los muertos y da vida. Y ahora escucha a Jesús. Vamos a leerlo otra vez. Entonces Jesús afirmó, ciertamente os aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, aún cosas más grandes que éstas le mostrará, de modo que os dejará asombrados. Porque así como el Padre resucita a los muertos, Él les da vida, y si también el Hijo da vida a quienes le place. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo, para que todos honren al Hijo como lo honren a Él. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. Jesús acaba de dar vida a ese inválido que estaba en situación de parálisis. 38 años, le dio vida en sábado. Le resucitó en ese sentido una vida normal. Y Jesús dijo, mi Padre trabaja, mirad lo que he hecho, y yo también trabajo en sábado. Y lo que hago, yo no lo hago por mi propia cuenta, no puedo. Mi Padre y yo estamos tan unidos, tan íntegramente unidos que no puedo hacer algo separado de Él. Tengo que coincidir con Él, tengo que estar de acuerdo con Él. Lo que yo veo que Él hace, yo lo hago. Ahora tú explícame
un ser humano, ¿cómo puede ver lo que Dios hace? Todo lo que Dios hace, ¿cómo lo puede ver? Todo lo que Dios quiere y puede enseñar, ¿cómo lo puede aprender y saber? ¿Te das cuenta? Que Jesús está diciendo, yo soy Dios. Soy Dios el Hijo, pero soy Dios. Mi Padre me ama. Tenemos una relación filial, íntima, de amor eterno. Inseparables. Cada uno tenemos nuestra personalidad, pero no por esto. Por el poder que tengamos, estamos divididos, separados, cada uno por otro lado. ¿Te cuenta? La dignidad no nos hace independientes de uno del otro. Una aplicación rápida. Y si queremos saber lo que es el amor es estar juntos, sin competencias, conociendo unos de otros los íntimos secretos y compartirlos con total confianza. Esto es amor, eso es ser unido, eso es el modelo de Dios. Cuando nos ha creado a su imagen, en este amor trino, en esta dependencia de la Trinidad, cuando nos hizo su imagen, hizo el hombre y la mujer así, con este amor, con esta interdependencia, sin lucha de poderes, sino en unidad, en amor. Paréntesis cerrado, porque no estamos hablando ni de matrimonio, ni de Adán ni de Eva en su creación principalmente, pero estamos hablando de lo que Jesús está diciendo. Y Él está diciendo, mi Padre y yo somos así. Yo soy aquí la manifestación del Padre. El que me ve a mí, dirá más adelante, el capítulo 14, ve al Padre, porque lo que yo hago lo hace mi Padre, y lo que yo digo lo dice mi Padre, y como yo lo digo, apuntad eso también, y como yo lo digo, así me enseñó mi Padre decirlo. Abro un paréntesis rápidamente también. Nosotros a veces decimos, hemos dicho lo que Dios hubiera dicho a este señor o esta señora. Pero Jesús dijo, lo que el Padre me mandó decir y cómo me mandó decirlo. En Juan 12 lo va a decir, 47. Tan importante es el cómo decimos las cosas como lo que decimos. Y Jesús dominó todo esto. Y era el reflejo de la perfección, de la sabiduría, del amor, de la misericordia, de la humildad de Dios aquí. Y lo dijo a estos sorprendidos, judíos, algunos teólogos, sacerdotes, allí en el templo. Al encontrarse con esta persona sanada, se encontró con toda la crème de la crème del templo. Y se enfrentó con ellos, porque ellos estaban dispuestos a apedrearle, porque había mandado a este hombre, que estaba paralítico, coge tu camilla. Y en sábado eso estaba prohibido bajo pena de ser apedreado. Y Jesús dijo, si me vais a apedrear, estáis matando a Dios. Porque Dios os está manifestándose a vosotros y os está hablando. Impresionante. ¿No es asombroso? ¿Por qué dice Jesús que tiene poder para dar vida? Y lo acaba de manifestar. Y dice que vais a ver cosas mucho más maravillosas, os vais a quedar mucho más asombrados. ¿Por qué dijo que tiene poder para juzgar? Porque Dios dice en su palabra, en el Antiguo Testamento, por los profetas, muchísimas veces dice, no hay otro Dios, no tengas otro Dios. Dios es el que da la vida y quita la vida. Y Dios es el que juzga, es el único que tiene el poder y la sabiduría para hacerlo. Además Jesús enseñó, no juzgáis para que no seáis juzgados, porque no podéis. El único que sabe todos los motivos del ser humano, todo lo que podría saber si quisiera saberlo, todo lo que se opuso querer saberlo, todo lo que se olvidó porque es un ser humano y no tiene culpa,
y todo lo que por su maldad hizo, y es 100% culpable, todo esto, el único que lo puede saber es Dios. Por eso Jesús dijo, no juzguéis a nadie, para que no seáis juzgados por Dios mismo. Porque Dios dice, te has metido en mi terreno, te voy a juzgar. Incluso los demás también se meten contigo, porque se dan cuenta que te has metido en terreno de Dios. Paréntesis, cerrado, otra vez. Volvemos otra vez a Jesús. ¿Por qué dice que tiene este poder en sí mismo de tener vida y dar vida al que quiere, incluso al que le place? Y juzgar, porque todo el juicio es suyo. ¿Para qué lo dice aquí? Para que todos honren al Padre, me honren a mí como honren al Padre. Porque el que no honra a mí, no honra al Padre. Claro, ahí tenemos teólogos modernos que se creen que por modernos saben más. Entonces, Jesús le está diciendo, no estáis honrándome a mí porque estáis diciendo que yo simplemente soy un buen hombre, un buen teólogo, una buena persona, un buen líder de religión. Habéis montado a raíz de mi ejemplo, mi liderazgo, hospitales, derechos humanos, habéis mejorado el mundo. No, Jesús dice, ni conocéis a Dios, ni me conocéis a mí, ni estáis honrando a Dios, ni me estáis honrando a mí, os habéis perdido. Porque derechos humanos no puede haber por definición si el ser humano no es creado por Dios. Y si yo no soy Dios, no está creado por Dios, porque yo soy el creador, dice Jesús. No sé si me habéis seguido. Pero no puede haber derechos humanos realmente si no se basan en la existencia de Dios. Porque esta vida no tiene ni moral, ni bien, ni mal, ni sentido alguno si no está creado por Dios, sostenido por Dios, y no hay resurrección de los muertos donde hay un juez. Aquí sería lo más inteligente, sería matar al que puedes para ocupar su lugar si tiene dinero. Y vivir bien el tiempo que puedes. Si te pegan a tiro, pues entonces mala suerte, pero no has perdido nada, porque tu vida no vale para nada, no tiene ningún sentido. Eso habría que pensar. Y ahí hay algunos políticos que han pensado así, han sido genocidas, porque han pensado lo que otros han dicho que hay que pensar, y han sido consecuentes. Y es terrible esta filosofía. El ateísmo, en sus consecuencias, es genocidio, es absurdo, es dañino, pero también el derecho, el que va de dictador y quita a Dios de medio y se pone a Dios como Dios, es lo mismo, da lo mismo, como el indiferente. Luego suceden los suicidios porque la vida es absurda. Volviendo, cierro otra vez el paréntesis, volviendo a Jesucristo, Él habla de otras dimensiones, de otros valores. Él dice, todo está creado por mí, sostenido por mí. Dios os ama tanto que en su amor a mí me ha mandado a este mundo para hablaros a vosotros. Aunque me queráis matar, sigo hablando porque os amo. Cuanto más me odiáis, más os amo, porque así es el amor de Dios. Y no voy a callar hasta que me habéis escuchado, me habéis entendido y podáis tomar una decisión. Porque sois libres, sois responsables por lo que estáis escuchando, podéis entenderme y podéis tomar una decisión y vais a ser juzgados por ella. Lo dijo a ellos y lo dice a nosotros también. Resumiendo, hasta aquí. Jesús es asombroso, empezando por el final, aquí abajo, porque es igual al Padre. ¿Pero en qué? Igual en hechos, en resucitar a los muertos y en juzgar, en dar vida también, como hemos visto. Igual en honra, es igual a Dios. Jesús es asombroso. Y dicho eso también, aunque aquí no lo menciona, pero un poco más adelante, en capítulo 14, 15 y 16, Jesús dice
y yo me voy y os voy a mandar otro exactamente igual como yo, que es el Consolador, el Espíritu Santo, que va a estar en vosotros, va a permanecer en vosotros y os va a dar el poder que necesitáis para vivir en el nuevo pacto. Y nuevo pacto quiere decir alianza. Y dicho esto, paréntesis, por eso hemos cantado la canción Dios de alianzas, Dios de promesas. Tú siempre cumples. Paréntesis cerrados. Hoy hacemos paréntesis. Pero volvemos otra vez. Porque Jesús es asombroso porque es igual en hechos con el Padre, en dar vida, en juzgar, es igual en honra, es igual al Padre. Asombroso. Sigamos un poco más. La segunda parte dice esto. Ciertamente os aseguro que el que oye mi palabra, ahora Jesús está hablando del presente. Y no está hablando de los que escuchan. No está hablando a la multitud. Está hablando a alguno de los que estaban escuchando. Individualmente, de forma personal, empieza a hablarles y dice, ciertamente os aseguro que el que oye mi palabra en este momento, poco más adelante, en otro momento, al leer mi palabra en el Evangelio de Juan, que hoy tenemos por escrito, impreso en los móviles, predicado en la guía del Evangelio de Juan, en los grupos de fe, podemos hablar esas palabras con personas que conocemos. El que oye mi palabra y el que cree al que me envió, fíjate, tiene vida eterna. ¿Cómo posible? Porque Jesús tiene poder para dar vida eterna. Porque tiene la vida. Él es la vida eterna. La puedo compartir. Puede aceptar una persona como suya y puede ofrecerse para que Él sea nuestro y que nos unamos eternamente con Jesucristo. ¿Cómo? Por oír este mensaje, su palabra, sus promesas, sus afirmaciones asombrosas y creer al Padre que le envió, porque el Padre es el respaldo de que Jesús es quien es. Si yo oigo, por ejemplo, si tú eres una persona que no tienes vida eterna, que no tienes todavía el Espíritu de Dios, que no tienes seguridad, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Si tus pecados están todos perdonados y eres salvo, si tú hoy, de forma individual, oyes ahora su palabra, que aquí se está diciendo, predicando y afirmando, repitiendo, leyendo, explicando, si tú lo oyes hoy a Jesús hablándote y crees al que le envió, crees en su reputación, en quién es, que Él es el Hijo del Padre, igual que Él en honra, en poder dar la vida, el juez que te puede condenar o perdonar, si tú lo crees y aceptas el perdón, el juez te dice, no solamente que te está dando ahora la vida en este momento, y tú vas a experimentar un cambio en tu vida, que el poder de Dios va a venir a tu vida, sino que Él dice, tiene vida eterna en este momento y no será juzgado. ¿Cómo posible? ¿Cómo puede decir Jesús que no será juzgado? Lógicamente, porque acaba de decir que todo el juicio le pertenece a Él. Y Él ha establecido, el que oye mi palabra, oye que yo soy el Cordero de Dios que quito el pecado del mundo, que he pagado por tus pecados, que te estoy dando vida eterna, te estoy dando el Espíritu Santo, te estoy recibiendo como hijo adoptado, como uno de la familia de Dios. Si tú lo crees, en este momento Jesús tiene la potestad de darte vida eterna y decidir y declarar que tú no serás juzgado jamás, porque es el juez. Hay personas muy atrevidas en la vida, te estás en contracuerdas, te han acusado falsamente en esta vida o con razón, y sabes, tienes un juicio pendiente. Y te consuelan, dicen, no te va a pasar nada, no te van a juzgar.
¿Cómo que no? ¿Quién eres tú para decirlo? ¿Te das cuenta que me estás consolando de forma barata? Pero el juez, imagínate, sale de la sala y dice, otro ha pagado por usted. Su caso está resuelto, todos sus deudas están canceladas. Y verá, nunca será juzgado. El juicio se ha suspendido porque su asunto ha quedado resuelto. Ah, lo ha dicho el juez. Será otra cosa. Se te quitaría una piedra del corazón y dirías, ¡wow! ¡Gloria a Dios! No hay más juicio, no seré condenado, estoy libre. Me voy a casa a festejarlo y dar gloria a Dios. Y puede pasar, ¿eh? Puede pasar. Conozco algunos casos que ha pasado. Pero aquí hay algo mucho mayor. Estamos hablando del juez ante el tribunal final de los tiempos, cuando nadie se escapará, donde todos los muertos resucitarán. Y ahí, de este tiempo Jesús está hablando y dice, no será juzgado jamás. Eso no quiere decir que no te van a juzgar por pasar el semáforo en rojo. ¿Te das cuenta? Está otra cosa. No está diciendo que no te van a juzgar porque no pagas la hacienda. Está hablando el juez de su asunto, de tus pecados, de la condenación eterna que tú te mereces por estar muertos en tus delitos y pecados contra Dios durante tu vida. Y Dios dice, te doy ahora vida eterna si tú me escuchas y crees. Y voy a declarar que no serás juzgado. Esto es el Evangelio. Eso son buenas noticias. Eso es el mensaje cristiano. Lo demás es religiosidad. Esto es la buena noticia del cristiano. Digámoslo al que no lo haya entendido todavía, para que crea, para que tenga vida eterna y no será juzgado. Y dice, sino que ha pasado, fijémonos en el verbo, en el tiempo, ha pasado de muerte a vida. Ciertamente os aseguro que ya viene la hora y ha llegado ya en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. ¿Veis que es cierto lo que digo? El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna en este momento, no será juzgado porque Él es el que da vida, Él es el que va a juzgar y ha pasado de muerte a vida, porque está hablando de los muertos, espiritualmente muertos. Ahora, cuando Jesús estaba hablando, los que le estaban escuchando estaban espiritualmente muertos, hacían ritos religiosos, rezaban a Dios, ofrecían sacrificios a Dios, fueron al templo regularmente, cumplían los 10 mandamientos a rajatabla, enseñaron las escrituras, enseñaron las leyes de Moisés, eran súper religiosos, estrictos, pero muertos espiritualmente, porque no conocían a Dios. Dios estaba, como en este círculo a la izquierda, fuera de su vida. Y ellos estaban en el trono de su vida. Y decían, yo quiero ser un religioso mejor, incluso de que aquí el que está a mi lado. Yo quiero ser mejor fariseo que el otro fariseo. Yo quiero ser mejor sumo sacerdote que el de mi propia familia, de mis primos. Yo quiero ser el más sumo sacerdote de todos los sumos sacerdotes. Porque había algún momento en esos tiempos de Jesús hasta 4 en competencia. Pero no conocían a Dios. Eso es lo mismo que pasa hoy en día. Pero qué milagro es cuando una persona oye, cree, recibe vida eterna, pasa de muerte a vida, no será juzgado. ¿Por qué? Porque Jesucristo ahora está en el trono de su vida. Está ordenando las diferentes áreas de su vida
está gobernando esta vida. Hay vida eterna en esta vida, porque es calidad de vida, es la vida de Cristo, es una vida ordenada, una vida justa, una vida misericordiosa, una vida de amor, una vida sabia. Así es la vida del que tiene a Jesucristo en el trono. Practica la justicia esta persona. Hace lo correcto. Y el otro intenta hacerlo. Pero el mismo hecho que él está en trono, vive como el más religioso, como si fuese el mismo Papa de Roma, en total rebeldía contra Dios. Como si fuese el líder de los testigos de Jehová, el más santo entre ellos, el más conocedor de las Escrituras, en rebeldía contra Dios. De toda forma, Jesús avisa a todos los testigos de Jehová: no conocéis a Dios, porque no estáis honrando al Hijo como al Padre. Estáis negando que Jesús es igual a Dios. Decís que es un arcángel. No conocéis a Dios. Fíjate cómo la gente puede sorprender. Gente que va con la Biblia adelante, gente que conoce la Biblia, gente que hable de la Biblia, gente que se sacrifica por ganar a otros para creer en lo mismo que ellos, que parece buena gente, y lo son en otros términos, con hacienda a lo mejor, como vecinos. Pero para Dios están en oscuridad absoluta, están muertos espiritualmente, separados de Dios, y hay que hablarles también de Jesucristo. Y dice Jesús: yo tengo autoridad para juzgar porque soy el Hijo del Hombre. ¿A qué se refiere? ¿Por qué no dice porque soy el Hijo de Dios? Porque Dios, el Hijo, por ser Hijo de Dios, no podría juzgar igual como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre quiere decir, Él sabe lo que significa sufrir haber nacido de una madre soltera, en una cultura que apedrea a las mujeres solteras, las marginan, las señalan. ¿Sabe lo que significa crecer en una familia de por lo menos 4 hermanos, como dice la Biblia, que tienen nombre: Simón y José y Jacob, y unas cuantas hermanas también, o sea, 5 por lo menos, nombrados por el evangelista Mateo? Crece en esta familia con estos hermanos, y ¿sabe lo que creen estos hermanos? Porque no creen en Jesús. ¿Sabe lo que creen? Que su madre tenía un desliz, porque no son tontos. Tarde o temprano se enteraron cómo se hacen los niños y cómo se ha hecho este hermano mayor que se llama Jesús. No creyeron el nacimiento virginal, no creyeron la promesa de Dios, no creyeron el milagro de Dios, no creyeron en Jesús como Dios, el Hijo. Creyeron que su madre era una mujer infiel en la sociedad, inestable sexualmente, moralmente, una persona con doble cara, una persona de mala reputación, y que ellos sufren como hijos de una mujer así. Y Jesús tiene la desfachatez de decir que es Dios. Va contando por el mundo mentiras, engañando a la gente. Eso sufrió Jesús. Vivir en un entorno así de su familia próxima a Él. Y no te digo, todos estos fariseos y sumos sacerdotes que tenían la palabra de Dios en sus manos, que Él había mandado escribir para que le conozcan, le reconozcan cuando venga. Isaías estaba diciendo: la Virgen tendrá un hijo y le llamarán Dios eterno. Lo tenían en sus manos y no lo vieron, no lo creyeron. Y cuando Jesús dijo: yo soy este que nació de la Virgen y que soy Dios eterno, no se lo creyeron. Y eran sus teólogos que tenían que respetar como sumo sacerdote, como sacerdotes, como teólogos, etc. No sé si me podéis seguir, pero yo me imagino a Jesucristo sufriendo un montón por la incredulidad, por las malas sospechas, por lo que la gente decía, y no era verdad. Pero Jesús seguía adelante, y Jesús seguía hablando, y Jesús seguía amando, y Jesús seguía teniendo paciencia, y Jesús seguía
conquistando corazones, hablando y diciendo, el que me oye entre todos que no escucháis, ni queréis obedecer, el que oye y crea al que me envió, tiene vida eterna. Tú, María Magdalena, tienes vida eterna. Tú, Zaqueo, tienes vida eterna. Tú, Lázaro, tienes vida eterna. Para poner nombres. Y no serás juzgado si no has pasado muerte a vida. Eres uno de mis discípulos. Eres un hijo adoptado. Jesús se hizo hombre, el Hijo del Hombre, el Cordero de Dios, y por eso tiene derecho de juzgar. Nadie le podría decir, Dios, tú no sabes lo que he sufrido, ¿cómo te atreves a juzgarme? Dios le va a contestar, tú no sabes lo que yo he sufrido siendo Dios, y tengo derecho de juzgarte. ¿Me habéis entendido lo que quiere decir con eso, no? Ahora estamos entrando con este capítulo, con este discurso, en un sitio pantanoso para algunas personas que no saben dónde están las piedras para no meterse en el pantano y hundirse. Hay personas que se lían un montón, hasta San Agustín se lió en esto, y creyó que Dios es un Dios tan cínico como que determina que Adán y Eva van a pecar sí o sí porque Dios lo ha mandado. Y no tienen libertad para elegir. Tienen que pecar contra Él, porque si no, no se cumple su plan. Y por otro lado, es como esquizofrenia, dicen, pero el ser humano es culpable por haber pecado contra Dios. Pero vamos a ver. ¿Cómo es posible que la máxima autoridad del universo me obliga a hacer algo y que luego esta máxima autoridad que me obliga a hacer algo me diga que está mal hecho? Será malo. Y le gustará lo malo. Y me está obligando a hacer el mal. Y me ha tentado contra mi voluntad. Me ha obligado contra mi voluntad a hacer lo que no debo hacer, que no quiero sufrir estas consecuencias. Y ahora es tan malo que encima me juzga como si fuese bueno y yo el malo. Cuando yo soy el más inocente de todo, que nadie, no he dicho este Dios que me crea, ni mucho menos que me obliga a hacer el malo. ¿Me explica? ¿Me explico lo que estoy diciendo? Algunos teólogos creen que Dios es así. El padre de la Iglesia, Agustín, por ejemplo, y muchísimos teólogos, como Calvino, por ejemplo, ha creído estas cosas, las ha difundido, y tenemos hoy teólogos que se contradicen de una forma que dice, pero vamos a ver, son teólogos, son inteligentes y no se dan cuenta que eso no tiene ni pies ni cabeza, se contradice, que no es cierto, no puede ser, Dios no puede ser así. Eso es Hitler que hace así. Putin haría esto, y Stalin hubiera hecho esto, etc. Perdonadme que alguno se ofenda. Franco hubiera hecho esto, pero Dios no es así. Dios ha hecho al ser humano libre, hecho al ser humano vulnerable, pero le ha dado la capacidad de saber lo que tiene que hacer. Incluso le ha dicho, no comas de este árbol, porque si lo comes, morirás espiritualmente, estarás separado de mí. Y sufrirás las consecuencias en tu vida, en tu relación conmigo, en tu matrimonio, con tus hijos, que uno va a matar al otro, y habrá guerras, habrá problemas. Yo te lo quiero ahorrar, quiero que vivas, te he puesto un árbol de vida para que vivas. Dios no es un Dios cínico y pone todo esto para luego decir, se ha hecho mi voluntad, yo quería que todo eso se arruine, para demostrar que yo puedo salvar. Es una tontería, queridos, con todo mi respeto. Lo que es sabio es discernir y decir, pero vamos a ver, ¿qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? Quedaron espiritualmente muertos. ¿Pero qué quiere decir eso? Muerto quiere decir que no podían escuchar a Dios, no podían reaccionar moralmente, no podían aceptar que son culpables, no podían echar la culpa a los demás, no podían aceptar la solución de Dios, estaban muertos y no se podían enterar. Y vemos que en Génesis 3, muy rápidamente, vemos que Adán y Eva son moralmente conscientes. Cuando pecaron contra Dios, se dieron cuenta y cuando escucharon a Dios venir de paseo por el jardín, ¿qué hicieron?
Se escondieron, porque eran moralmente conscientes, sabían perfectamente lo que habían hecho. Y cuando Dios les hablaba, el muerto, dicen algunos teólogos, es que no puede escuchar. Primero Dios le tiene que resucitar y luego puede escuchar. Mentira. Espiritualmente hablando, el muerto puede escuchar. Adán y Eva escucharon a Dios hablando. ¿Dónde estás? Estamos aquí porque hemos pecado contra ti. ¿Y tú por qué has hecho esto? Ha sido el otro. Sabían perfectamente que su pecado tenía consecuencias y tenían que buscar algún culpable porque iban a ser juzgados por ello. Rápidamente son capaces de responder, son capaces de aceptar la culpa, incluso a echar la culpa al otro, mientras que pueden, y luego aceptarla por fin. Y cuando Dios les vistió de pieles de animales, que habla de sacrificio, de sangre, de un inocente que ha muerto en lugar de ellos, cuando lo escucharon, entendieron moralmente que esto es la solución, que uno tiene que pagar por sus pecados, pero el inocente, Dios ha decidido que muera en lugar de ellos el culpable, y así Dios les perdona y les reviste y les da una conciencia protegida. Lo creyeron, lo podían entender y lo podían aceptar. El Evangelio se puede entender, queridos. Nadie se lo hubiera inventado, pero cuando se escucha se entiende. Y Dios dice, yo hablo, y el que me oye tiene la capacidad de creer. Y el que cree tiene vida eterna. No al revés, yo doy vida eterna y por eso puede creer. Es mentira, no dice eso la Biblia jamás. Dice, y el que oye y cree, yo le doy vida eterna. Yo le restauro, yo lo hago nacer de nuevo, yo lo acepto como hijo y le doy el Espíritu Santo. Y por eso no será juzgado y ha pasado muerte a vida. Y es muy importante tener eso en claro, porque si no hacemos de Dios un Dios contradictorio, confuso, que no hay quien lo entienda, y desde luego de este Dios yo no quisiera hablar, que algunos dicen que es. Yo quiero hablar de este Dios que Jesús, que es coherente, que dice, yo he hecho al ser humano a imagen y semejanza, y Dios tiene capacidad de tomar decisiones, y tiene libertad plena. Y conscientemente pecaron, y conscientemente se vieron culpables, y hablaron con Dios y Dios con ellos, y buscaron la reconciliación con Dios, y cuando Dios se lo ofreció, lo aceptaron. Y eso es el Evangelio, queridos, que predicamos. Para que todo aquel que cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de verdad y sean salvos. Estoy citando la Biblia. Dios amó al mundo de tal manera que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo que vamos a leer en estos capítulos ahora nunca lo va a contradecir, sino va a indicar en qué dirección hay que interpretarlo. No voy a entrar en detalles, pero ya os vais a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Y Juan 5, terminando, dice, no os asombréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros, ahora, está hablando de otra resurrección, no de la resurrección de espiritualmente muertos, sino físicamente, algunos espiritualmente muertos, porque serán resucitados para el juicio, y otros espiritualmente vivos, con vida eterna, pero han muerto físicamente y serán resucitados para vida eterna. Dice, no os asombréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Poco más adelante los judíos preguntarán a Jesús, entonces, ¿qué tenemos que hacer para tener vida eterna? Y Jesús dijo, creer en mí. Pues cuando uno empieza a hacer el bien,
Como hemos dicho, mientras que uno está en el trono de su propia vida, haga lo que haga, aunque done su vida entera para salvar la humanidad, está en rebeldía contra Dios, está practicando el mal. No por lo que está haciendo, sino por su actitud en su corazón, su relación con Dios. Y eso solamente se consigue cambiar por el arrepentimiento, la conversión, el perdón de Dios y recibir y tener. Entonces, como consecuencia de esa nueva relación con Dios, el ser humano comenzará a hacer el bien. Y la característica de un verdadero convertido es practicar el bien, practicar la justicia. Eso no quiere decir que no caiga, que no se equivoque, sino practica. Como el que practique el piano. Eso no quiere decir que desde el principio toca perfecto, sino todos los días toca el piano porque tiene interés, es su estilo de vida ahora el practicar el piano, porque quiere ser un gran pianista en la vida. Y lo será cada vez más. El cristiano es el que practica el bien, no porque de principiante va a acertar en todo, ni mucho menos, pero es su vocación. Ama el bien, ama al Dios que es bueno, no ama la mentira y las contradicciones, precisamente por eso no puede creer en un Dios de contradicciones, de mentiras, de falsas acusaciones y de falsos juicios. ¿Os cuenta? Ama la verdad, ama no acusar falsamente a nadie, ni señalar falsamente a nadie, ni condenar falsamente a nadie, sino justo, ser humilde, amoroso, compasivos, paciente, saber su lugar, saber que hay un Dios que juzgará un día, pero yo no soy Dios. Perdonar si se puede, siempre si se puede, porque es lo que tenemos que hacer. Pero habrá resurrección para vida, y lo que os quiero decir en esta imagen rápidamente, que es imposible entenderla, pero esto es una imagen que habla de los tiempos futuros y presentes y futuros. Ahora estamos en la parte de la izquierda, parte de las 7 iglesias, años de gracia, pero llegará el momento donde la flecha roja dice que Jesús viene y llevará a los suyos al cielo donde Él está. Lo que Jesús ha dicho en capítulo 14, yo vendré otra vez, os llevaré conmigo para que estéis conmigo donde estoy yo. ¿Y dónde está Jesús ahora? En el cielo. Ahí estaremos con Él. Entonces habrá tribulación, destrucción. El otro día en casa de los palestinos estuvimos hablando de esto. Lo que ahora está pasando en Palestina, en Israel, en las naciones, no os inquietéis. Esto solamente es el principio, no es la catástrofe, no es la destrucción de nadie. Son principios como de cuando uno da luz, empieza a tener dolores poco a poco, cada vez más, y un día da luz. Un día todas las naciones abandonarán a Israel y se reúnen alrededor de Israel para destruirlo. Definitivamente están todos hartos para destruir a Israel porque es el mal de la historia. Y se va a destruir por unanimidad. Y es cuando Jesucristo dice, va a volver para salvar a su pueblo. Y es cuando por fin su pueblo va a decir, este es el Mesías, el que vino a salvarnos. Este es, y van a creer, se van a arrepentir, y va a haber 1000 años. Entonces vendremos con Jesús y resucitarán los que no han resucitado antes, que son los que serán juzgados un día según sus obras. Y la Biblia dice aquí lo que dice aquí al final, en verde, los que no fueron inscritos en el libro de la vida. ¿Y quiénes son los inscritos en en el libro de la vida? Jesús dijo, dad gracias a sus discípulos que vuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Son los que oyen y creen en el Padre y reciben vida eterna, entre otras cosas están inscritos en el libro de la vida. Y estos serán resucitados mucho antes para vida, para estar en el cielo y para reinar con Cristo. Pero los que no están inscritos en la vida, dice la Biblia, serán resucitados más adelante. ¿Para qué? Para ser juzgados según sus obras. Y te aseguro, cuando Dios juzga a cada uno según sus obras, yo ahí no quisiera estar. ¿Me explico? Yo creo que soy buen chico, pero seguro que saldré fatal. Pero Dios juzgará también allí con justicia a aquellos que de verdad no tenían opción,
como nosotros escuchar. Porque también es cierto que nosotros, no sé si lo sabéis, tenemos mucho mayor responsabilidad por todo lo que somos. Tenemos el privilegio de saber de Jesucristo, de la fe, de la salvación, del perdón, etc. Dicho todo eso, terminamos. Ahora, el que oye y cree es el que tiene ahora vida eterna. En el futuro todos oirán y todos resucitarán, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Porque Jesús es igual al Padre y Él es capaz de hacer eso. Es asombroso, queridos. Y llevemos eso con nosotros, que Dios es asombroso.